A continuación les presento la clase número 3, en la cual vamos a ver el método de Newton-Raphson. Antes de entrar a ver el método, vamos a hablar un poquito de Isaac Newton, vamos a ver algunas generalidades acerca de Newton y vamos a introducir, después de eso, vamos a introducir el método. Este es un método numérico que me permite obtener la solución de una ecuación no lineal. Ok, el método de Newton, al igual que los métodos que vimos las clases anteriores, es un algoritmo para encontrar aproximaciones de los ceros o raíces de una función real. Este método numérico fue inventado por Newton en el año 1671. Isaac Newton fue un gran científico, pues produjo conocimiento en todas las áreas de la física, la matemática y la ingeniería, desde la óptica hasta la mecánica newtoniana. Isaac Newton también es muy conocido por haber inventado el cálculo diferencial e integral. Con respecto a Isaac Newton existen varias particularidades. Una de ellas es que él era una persona con una posición económica relativamente buena, era inglés. Y otra particularidad acerca de la vida de él es que él nunca tuvo hijos. De hecho, no se le conoce ninguna relación amorosa. El método de Newton-Raphson sobresale porque es bastante rápido, es decir, converge rápidamente y es bastante sencillo. Es decir, es un método numérico que consiste únicamente en 2 pasos y nos permite encontrar en forma relativamente sencilla la solución a sistemas de ecuaciones no lineales relativamente complejos como el que se muestra en esta imagen. Hablemos de algunas características del método de Newton-Raphson. Es uno de los métodos más rápidos. Requiere que f' de s sea distinto de 0, es decir, requiere que exista la derivada de la función. Otra característica y otro elemento importante es que el valor inicial que nosotros escojamos tiene un gran impacto en la convergencia o la divergencia del método. Recuerden que este método también puede diverger como otros métodos. Y la acotación del error es complicada. Esa sería otra característica del método de Newton-Raphson. Nótese que la entrada a este método es el valor inicial. Y si se escoge el valor inicial correctamente, muy probablemente nosotros vamos a encontrar una solución. Recordemos que no existe garantía de que el método me permita a mí determinar una solución, no existe garantía. El método de Newton-Raphson se compone de 2 pasos. Un paso donde yo determino un valor inicial. Recordemos que ese valor inicial usualmente está dado, digamos, forma parte del planteo del problema. Ese sería el primer paso, determinar un valor inicial. Y el segundo paso es básicamente hacer las iteraciones. Las iteraciones se van a hacer de acuerdo a esta ecuación. Nótese que el siguiente valor de x es igual al valor actual menos la división entre la función evaluada en el valor actual dividido entre la derivada evaluada en el valor actual. Nótese cómo esto implica que la derivada tiene que existir. Y nótese que la derivada tiene que existir para todos los valores de x sub n. Y no solo eso, la derivada tiene que ser distinta de 0 para que esa división que ustedes observan ahí no sea indeterminada. Ok,
repasemos el paso 1 y el paso 2. El paso 1 es simplemente determinar un valor que a veces se escoge en forma arbitraria. Tal vez el único requerimiento de este valor es que se esperaría que esté cerca de la solución, pero sin embargo eso no garantiza que las iteraciones converjan a un solo valor, es decir, que el método converja. Y nótese también que debemos también calcular la derivada de la función. Entonces debemos tomar la función y en forma analítica o numérica, porque existen métodos numéricos para derivar, vamos a calcular esa división. Existen métodos que nos permiten estimar el valor inicial. Sin embargo, es importante dejar claro que estos métodos son de una complejidad matemática importante y se salen fuera de los propósitos de este curso. Por ahora, lo único que ocupan saber es que ese valor inicial, x sub 0, tiene un impacto significativo en la evolución del algoritmo y que su elección es más o menos arbitraria. No tendrán que preocuparse mucho por ese valor en este curso, puesto que casi en el 90% de las veces se les va a dar ese valor. Abajito estoy colocando un enlace a una página que les puede sacar de las dudas de cómo obtener un valor inicial. La obtención de un valor inicial que nos sirva, es un problema matemático, digamos, de mayor complejidad. Usualmente yo lo que voy a hacer en los ejercicios es darles este valor inicial. Sin embargo, si quisiera leer un poquito más acerca de esto y cómo ese valor se puede calcular, cómo ese valor se puede aproximar, pueden revisar este enlace que coloco abajo de esta diapositiva. El ejemplo 1 que vamos a desarrollar es bastante pequeñito, pero bastante sencillo, pero bastante también esclarecedor acerca del método de Newton-Raphson. Nótese que generalmente nos van a dar una función y adicional a esa función también nos van a dar un valor inicial. Entonces, utilizando como insumos la función y el valor inicial, vamos a construir, vamos a iterar y vamos a desarrollar el método. Para poder aplicar el método de Newton-Raphson debemos trabajar con la función. Entonces debemos tomar esta función f de x y calcular su derivada. En este caso, calcular la derivada es bastante sencillo porque se trata de un polinomio. Es importante que la derivada exista. Si la derivada de la función no existe, no podemos utilizar el método, pero en casi todos los ejemplos que vayamos a desarrollar, este escenario no se va a dar. Es decir, casi siempre vamos a tener una función que es derivable. Entonces, nótese en esta diapositiva cómo hemos calculado la derivada de la función original. Esta derivada la vamos a utilizar para comenzar a iterar y generar las iteraciones. Una vez que tenemos la derivada, podríamos proceder a calcular el valor de x sub n más 1. Nótese que hemos utilizado la función f de x y f' de x. Esta función es la que me va a ir generando las iteraciones con las cuales voy a ir generando valores cada vez más cercanos a la solución real. En la ecuación anterior vamos a sustituir n por 0. Si hacemos eso, vamos a obtener la siguiente ecuación. Nótese que esta ecuación nos permite calcular a x sub 1. Entonces, para n igual a 0, calculamos x sub 1. Nótese que x sub 0 es conocido. Por lo tanto, tenemos todo para poder calcular x sub 1. Si ustedes calculan x sub 1 utilizando esta ecuación, obtienen un valor igual a 1.5. A continuación realizamos el cálculo, pero para n igual a 1.
Nótese que para n igual a 1 vamos a obtener x sub 2 igual a 1.34783. Para n igual a 2 calculamos x sub 3. En este caso x sub 3 sería igual a 1.32520. Este proceso iterativo no se puede extender en forma indefinida, sino que en algún momento tenemos que dejar de ejecutar iteraciones. Para eso contamos con dos criterios diferentes de parada. El primer criterio emplea los números decimales y el segundo emplea el error relativo. Este segundo método que emplea el error relativo fue el que vimos en la clase número 1. A continuación voy a comentar acerca de el método que emplea decimales. Y después de eso voy a comentar también acerca del otro criterio que emplea el error relativo. Este criterio de parada se basa en la cantidad de números decimales. Nótese cómo a la derecha tenemos los valores correspondientes a cada iteración con 5 decimales. Nótese que en la iteración 4 y 5 los decimales ya dejan de cambiar. Entonces nótese que estamos considerando 5 decimales. Y en la iteración 4 y 5, cuando llegamos a la iteración 5 nos damos cuenta que los 5 decimales se repitieron. Este puede ser perfectamente un criterio de parada en el cual hemos considerado 5 números decimales. Nótese que al considerar 5 números decimales, el método de Newton va a parar en la quinta iteración. Nótese que en la quinta iteración se repiten todos los decimales con respecto a la anterior iteración. Este es un criterio de parada. Podrían ser 6, 7 o 8 decimales. El algoritmo, como ustedes bien saben, no se puede repetir un número de ciclos infinito. Tenemos que en algún momento detener la ejecución del mismo. A esto se le conoce como condición de parada. Entonces vamos a definir una condición de parada y esta condición de parada va a estar determinada por el error relativo aproximado. Entonces vamos a definir un porcentaje y a ese porcentaje le denominamos error relativo. En el momento que el error relativo caiga por debajo de ese umbral, es decir, por debajo de ese porcentaje, ya detenemos la ejecución del algoritmo. Nótese que entre más pequeño sea el error, mayor será el número de iteraciones. De esta forma, si buscamos un error muy pequeño, un error relativo muy pequeño, tendremos una cantidad significativa de iteraciones, pudiendo estas iteraciones llegar a cientos, miles o millones. A continuación vamos a calcular el error relativo, pero para la iteración número 4. Hacer ese cálculo es muy sencillo. Nótese que en este caso el x actual es x sub 4 y el x previo es x sub 3. Entonces vamos a calcular el valor absoluto de x sub 4 menos x sub 3 dividido entre el valor absoluto de x sub 3 multiplicado por el 100%. Eso nos daría el error relativo. Nótese que lo que tenemos aquí es una inecuación, es decir, el error relativo tiene que ser menor a un determinado umbral. Ese umbral va a estar determinado por el planteamiento del problema. Usualmente podría ser un 1%, 1%, 0.1%, pero debería estar y debería formar parte del planteamiento del problema. Vamos a sustituir x sub 3 y x sub 4 en esta ecuación. Nótese que el error relativo es de 0.036%, es bajísimo.
Y nótese que eso ocurre tan solo en la cuarta iteración. Esto nos habla acerca de que el método de Newton es un método muy rápido de convergencia. Vea que tan solo en la cuarta iteración hemos obtenido un valor con un error relativo menor al 1%. Nótese que lo que tenemos es una inecuación porque lo que se anda buscando es que el error relativo sea menor a un umbral. Ese umbral suele ser del 1% o del 0.1%, pero eso va a depender del problema que estemos resolviendo. Generalmente ese umbral forma parte del planteamiento del problema. Lo que se suele hacer para implementar esta condición de parada es calcular el error relativo en cada iteración. Entonces, en cada iteración vamos a hacer el cálculo y vamos a ver si está por debajo del umbral. En el momento en que el error relativo está por debajo del umbral, vamos a considerar detener el algoritmo, detener las iteraciones y terminar con el método. Este fue el método de Newton. Es un método de convergencia rápida bastante sencillo, bastante fácil de implementar, que es muy recomendado para encontrar soluciones numéricas a sistemas o ecuaciones no lineales. Les aconsejo vehementemente que se suscriban a este canal de YouTube para que puedan tener acceso a mayor contenido. Generalmente a mi canal yo subo explicaciones adicionales y todas las clases de los otros cursos que estoy dando. Si quisieran saber más de Isaac Newton, en el enlace de abajo les dejo un documental muy bonito. Creo que es uno de los mejores documentales que existen acerca de este importante personaje. Isaac Newton tuvo una influencia enorme en la ciencia, las matemáticas y la ingeniería. Una influencia que todavía continúa hasta nuestros días. Se le considera un físico porque tuvo aportaciones significativas en la óptica, por ejemplo, y la teoría de la gravitación universal, así como en la matemática, como por ejemplo el cálculo diferencial e integral.